Número 9. Otras palabras del mismo Salmo, donde dice: mantiene firme todo el mundo, que no será sacudido nunca. Salmo 93. Para comprender estas palabras hay que interpretarlas así. Dios llenó el orbe terrenal con la plenitud de su obra, que por tanto es estable y no se mueve, porque si no estuviera llena de criaturas, se movería, agitándose como un costal vacío. En efecto, cada criatura llena el lugar que tiene establecido, el cual la sustenta y está en función de ella. Pero la obra más admirable de Dios es el hombre, y por tanto a él ha sido confiado el orbe terrenal, para que provea a las necesidades de su cuerpo. Dios ha consolidado igualmente a la Iglesia, que está difundida por todo el orbe terrenal y que no será triturada por las adversidades hostiles, aunque a menudo se vea oprimida por muchas tribulaciones. Dios asiduamente obra en ella sus milagros que no cesarán hasta que se cumpla el número de sus elegidos, de acuerdo con la armonía celestial. La mirada de la divinidad domina esta armonía, que no puede ser encerrada en un límite ni puede hacer nada por sí, sino que sólo actúa en cuanto a manifestación de la mirada divina. Lo mismo que la sombra que se ve en el espejo no hace nada por sí, y el que actúa es el cuerpo del que es reflejo. Denominamos cielos a los que contemplan a Dios y los que profetizan por Él. Cielo también es el Hijo de Dios cuando se manifestó en la humanidad. Cielos se denominan, en fin, los que brillan del resplandor del rostro de Dios como chispas de fuego, y en los cuales Dios venció a todos sus enemigos. Pero cuando Dios creó el cielo y la tierra, colocó en su centro al hombre, para que fuera su Señor y los mandase. Y el hombre es el centro que está en el centro de los cielos y la tierra, al igual que el Hijo de Dios es el centro que está en el centro del corazón del Padre. Porque al igual que la decisión sale del corazón del hombre, así el Hijo salió del corazón de Dios Padre. El corazón contiene la decisión y la decisión está en el corazón, y son una sola cosa. Entre ellos no puede haber ninguna división. Número 10. El hecho de que la imagen descrita dé la espalda al norte representa que Dios escondió al diablo y a todos los espíritus malignos la decisión de la encarnación del Hijo y la redención del hombre. Y esta imagen da la espalda al norte, porque lo que Dios omnipotente haría a través del Hijo lo tuvo escondido a todos los que son amigos del norte. Y como los había rechazado para que no vieran la luz, ellos, ni con toda su ciencia, lograron ver la obra del Hijo de Dios, porque Dios predispuso todas estas cosas en el antiguo decreto, y por tanto les quedaron escondidas. En efecto, el diablo fue sumergido en el abismo y perdió toda luz por la energía del celo de Dios, para que no viera jamás el fulgor de la beatitud. Ha sido cegado porque quiso hacerse parecido al que no recibió su ser de nadie, sino que es por sí mismo. Y aunque ya su temor sea inútil, ahora es sensible a los juicios de Dios. Reacciona a los juicios que le afectan y son su castigo. En el temor del juicio de Dios ha aprendido que es imposible e inútil resistirse a Dios. Sin embargo, el diablo rompe las ramas de la obra divina y sigue haciendo lo que hizo a los primeros hombres, seduciendo a cuantos le dan su consentimiento y su corazón
y marchan así a su ruina. Sin tregua, el enemigo ruge y devora las almas, y en su furor nunca se cansa de acosar. Pero Dios cambia orden con anuncios grandiosos y muchas señales. Le ha enseñado al hombre su divinidad oculta, y en su sabiduría les ha dado muchas enseñanzas a través de las criaturas, en las cuales pueden reconocer los secretos de su divinidad, como el hombre sabe pintar en su ciencia muchas figuras de colores. Y como la antigua serpiente en su caída no pudo resistir a Dios, así tampoco puede oponerse a que Dios, a través del Hijo, reintegre en el coro celeste a las almas de los justos para su mayor alabanza. Ellos, en cambio, que no pueden hacerlo después de ser precipitados en el abismo, no podrá conocer completamente la obra del Hijo de Dios antes del último día, cuando les toque ser confundidos por el ejército celeste, porque el lugar que tuvieron un tiempo será ocupado por otros, y entonces este lugar será todavía más bendito. El Hijo de Dios, como se ha dicho, fue superior en belleza a todos los demás y caminó por un camino diferente. Él, que nació de una virgen, y mientras que la primera virgen fue corrompida por las sugerencias de la serpiente, María fue en todo santa y concibió un Hijo del Espíritu Santo. Lo dio a luz con parto virginal y conservó la misma virginidad. Este nacimiento ya había sido predestinado en el antiguo decreto, pero siendo de orden espiritual, quedó escondido en la divinidad, sin propagarse a la ciencia de los hombres, para que no creyeran que la divinidad era múltiple, sino que es una única divinidad, en la que el Hijo de Dios nació del Padre antes de que el tiempo tuviera origen, porque el deseo del Padre desde la eternidad fue que el Hijo se hiciera hombre. Y Él, asumiendo la naturaleza humana, a Él ajena, quebrantó la izquierda del Leviatán y le arrancó de la garganta con obras de castidad los 1000 vicios de los pecados. La abstinencia y el arrepentimiento de los pecados son las alas de la castidad con la cual vírgenes y penitentes, abandonando los perversos deseos carnales, vuelan a los esponsales con el Cordero. Y el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen, coronado por la castidad, acoge a los penitentes que acuden a Él. Así ocurrió ya desde el principio, cuando, revestido de humanidad, empezó a realizar en el hombre las obras espirituales, que ejecutará hasta el último día. Estas obras están en el centro de su potencia, no por el número de los días, sino por la fuerza de su obra, y Él las pone sobre una balanza exacta para vencer el engaño y la ilusión. En efecto, en su humanidad voló sobre las alas del viento, y como el águila mira al sol, miró el rostro del Padre, porque como Abraham recibió la circuncisión en la carne, en la que la vida espiritual está representada por el agua, y el alma humana, circuncidada a través del bautismo y renacida espiritualmente en el agua para conseguir la vida, vivirá eternamente en la sede de la beatitud como los peces viven en el agua, que es aquella en que Dios reside en su majestad, y de que se ha dicho. Número 11. Palabras de David del Salmo 101. Está escrito: El Señor ha establecido en el cielo su trono. ¿Y en qué sentido tienen que ser comprendidas? Breve resumen sobre la encarnación de Dios.
El Señor ha establecido en el cielo su trono y gobierna el universo con poder soberano. Salmo 102. Para comprender estas palabras, tienen que interpretarse así. El Hijo de Dios, que es el Señor de los hombres, de los ángeles y de las virtudes, prepara su trono en el cielo de los santos, como el pensamiento humano produce los instrumentos con que el hombre puede obrar como desea y cumplir su deseo en las obras. El Hijo no se ha separado nunca de su Padre, como hizo Adán cuando cayó en el pozo de la muerte. Por tanto, su reino dominará sobre todo, en el cielo y sobre la tierra, y pisará a sus enemigos convirtiéndolos en escabel de sus pies. Porque su carne sobre la tierra nunca fue tocada por el gusto del pecado. No le pudo derrotar ningún dolor, antes bien, al soportar la dureza de su amarga pasión, venció todas las realidades terrenales. ¿Quién habría podido liberar al hombre, sino el ardiente Hijo de Dios? Bajó del cielo a la tierra y volvió a subir, y con el rocío de la divinidad destila como miel la gracia celeste sobre su pueblo, para que sus fieles no puedan ser nunca separados de él. Todas las buenas obras las ha cumplido el Padre en el Hijo, porque no habrían podido hacerse a través de ningún otro. Y el Hijo, como ya se ha dicho, no se separó nunca del Padre, como el resplandor no se separa nunca del sol. Por eso vino sobre la tierra, para liberar y redimir al hombre, al que ningún otro habría podido redimir, porque el Padre dispuso que Él viniera, como el profeta David dice, por inspiración del Espíritu Santo. Número 12. Otras palabras suyas en el Salmo 71, donde se lee: descenderá como lluvia sobre los rebaños. ¿Cómo hay que relacionarlas con la encarnación del Señor? Descenderá como lluvia sobre los rebaños, como los chubascos sazonan la tierra. Para comprender estas palabras hay que interpretarlas así. Adán, seducido por el diablo, infringió las reglas de Dios y fue hecho mortal. Como consecuencia, el Hijo de Dios descendió como rocío de dulzura en el regazo de una virgen. Fue dulce, suave y templado de costumbres como una oveja, para resucitar el hombre de la muerte. Como se voltea la tierra con el arado cuando llueve para suscitar los frutos. En realidad, el arado es la regla de la ley, que en su humanidad el Hijo de Dios dio a los hombres, para que conociendo la regla, resucitaran a la vida, y siguiendo su ejemplo como con un arado, voltearan fuera de sí los deseos carnales, de modo que sus obras fueran cada día más fructíferas, según el ejemplo de las obras santas dadas por el que los precedió. Y así mandó chubascos sobre ellos, y llenó sus campos con sus propias virtudes, que bendijo y llenó con los frutos de todos los bienes, es decir, la castidad, la abstinencia, la paciencia y todas las otras beatitudes. Número 13. Las tinieblas que se ven en el lado occidental y el fuego con azufre y las otras tinieblas más densas que se ven en la parte septentrional del edificio antes descrito, enseñan en qué zona del mundo exterior están colocados los lugares del castigo donde se atormentan a las almas de los pecadores. Y además significan la ceguera interior de los pecadores mismos, que están obscurecidos por la falta de fe. En toda la zona occidental percibes oscuras tinieblas, de las que sale humo, porque allí están los lugares de castigo que contienen los diversos suplicios.
porque cuando el hombre sigue la pendiente de los pecados, se vuelve a occidente, es decir, se vuelve ciego a la fe. Con las acciones censurables atrae malos vapores, y cayendo en las penas de las tinieblas, se precipita en la confusión y se olvida de su Creador. Mientras arde cerca de la esquina del norte un fuego negro con azufre y tinieblas densas que se inclinan y extienden hacia la mitad de la parte septentrional. Aquel lugar es el abismo de las penas y el lago de la perdición de las almas que, despreciando a Dios, se negaron a conocerle a través de las buenas obras. Por eso está allí el fuego penetrante que emana los vapores del azufre, amargos y negros como tinieblas impenetrables, y que se expanden a los lugares establecidos. Sin embargo, la ciencia humana no puede conocer perfectamente toda la variedad de las penas, mientras el hombre mortal viva sobre la tierra. Y cuando el hombre llega a su ocaso, que significa la falta de fe, entonces ya está en completa ruina y carece de amor por las obras justas y por Dios. Y el fuego de la perversión que le viene a encuentro con la rudeza y la ceguera de las costumbres, le secuestra y le llena, y le precipita en el abismo. Entonces, cuando ya no tiene esperanza de vida, la perdición le atrae completamente a sí. Quien sigue la necesidad y deshonra la sabiduría con que Dios ha creado todas las cosas, se condena a sí mismo, porque al no tener límite en el pecado, no piensa en la vida futura, ni le interesa saber si hay otra vida, ni es bastante perspicaz para darse cuenta de su misma precariedad. Porque el hombre es capaz de comprender su misma infancia y su adolescencia, su juventud y su edad madura, pero lo que ocurra con él en la vejez y los cambios que tenga, no puede saberlo de ningún modo. En virtud de la razón, el alma sabe que tiene un principio, pero es imposible de saber y comprender porque es inmortal y por qué no tendrá fin. Número 14. Dios hizo todas las cosas a través de la sabiduría para confundir la maldad del diablo, y porque siendo invisible pudiera ser comprendido por el hombre con la fe y a través de sus obras. Antes de los tiempos tuvo en sí planeado el orden de toda su obra, a la que dotó de tiempo, y también en éste hizo al hombre parecido a sí, para que primero pensara dentro de sí cada cosa y luego la pusiera en práctica con sus obras. Así pues, Dios hizo el firmamento por obra de la sabiduría y plantó vigorosamente las estrellas a modo de clavos, como el hombre consolida su casa con clavos para que no caiga. Las estrellas son compañeras de la luna, que recibe su luz del sol, y en la fase menguante hace fluir su luminosidad a las estrellas. En el antiguo decreto, la sabiduría dio la fecundidad a la luna y al sol, en provecho del hombre que comprende en sí toda la creación, porque la luna infunde su savia a la tierra. El sol es símbolo de la divinidad, en cambio la luna lo es de la multitud innumerable del género humano, y todos, sol, luna y estrellas, son el ornato de la sabiduría. El firmamento es la sede de todos estos adornos, lo mismo que el hombre tiene una sede, la tierra que lo sustenta. Dios ha establecido que esta belleza diera motivo para alabarle como la sabiduría predispuso. La creación es, pues, como el vestido de la sabiduría,
ya que está en contacto con su obra, lo mismo que el hombre lleva encima el vestido. Si el hombre hubiera sido creado de modo que pudiera prescindir de los vestidos, entonces no necesitaría sus trabajos, ni las otras criaturas a su servicio. Sencillamente el cuerpo sería el revestimiento y la protección del alma, y el alma lo animaría. Tampoco Dios puede ser visto, pero se le puede conocer por la creación, como el vestido impide ver el cuerpo del hombre. Y lo mismo que no se puede mirar el claror del disco del sol, así Dios no puede ser visto por las criaturas mortales. Pero la fe permite comprenderlo, exactamente como la corona externa del sol se puede mirar con los ojos abiertos. Todas las obras de la sabiduría están dirigidas a combatir la malicia del diablo, porque éste desde siempre las persiguió y sigue odiándolas hasta el final, hasta que llegue a la plenitud del número, cuando golpeado por una terrible fuerza será aplastado y ya no podrá intentar combatir contra Dios. Todas las órdenes de la sabiduría son dulces y suaves. Cuando alguien la mancha, lava su vestido en la sangre del Cordero misericordioso. Por eso tiene que ser más querida que las criaturas, porque suyos son los adornos, y todas las almas santas tienen que reconocer su amabilidad y no cansarse nunca de estar al abrigo de su mirada. El Espíritu vive y vela en el hombre y no tendrá nunca fin, tal como la sabiduría ordenó, y mientras él viva en el cuerpo, sus pensamientos se multiplicarán incontables, como infinito es el replicar de las alabanzas de los ángeles. El pensamiento anima la juventud del hombre, lo desarrolla con la voz de la razón, con que cumple sus obras. Y sin embargo, no vive de sí mismo, ya que el hombre ha tenido un principio. En cambio, la eternidad vive de sí misma, y no ha habido un momento en que no fuera, porque fue eternamente vida antes de cada edad. Y cuando el alma se transforme y llegue a la inmortalidad, ya no tendrá el nombre de alma, porque entonces ya no obrará a través de los pensamientos en el hombre, sino que entonces estará entre los ángeles, que son espíritus, y como ellos cantará las alabanzas de Dios. Por eso, entonces también se llamará espíritu, porque en adelante ya no tendrá que sufrir con el cuerpo carnal. El hombre lleva con pleno derecho el nombre de vida, porque mientras que vive por obra de la respiración es vida. Y cuando la muerte de la carne le haga inmortal, estará en la vida. Y después del último día siempre será vida con el cuerpo y con el alma, ya que cuando Dios hizo al hombre, encerró en él su secreto, y por tanto el hombre conoce, piensa y obra, porque está hecho a semejanza de Dios. La divinidad tuvo siempre presente cómo debe ser el orden de todas sus obras, y según este orden hizo al hombre capaz de pensar, de modo que antes de cumplir sus obras las expresara él mismo en su corazón, que encierra las maravillas de Dios. Dios ordena, el hombre piensa, el ángel tiene la verdadera, la ciencia, y su voz siempre resuena, alabando y devolviendo amorosamente el honor a Dios, y no desea otra cosa que estar en la presencia de Dios y cantar sus alabanzas. Desde antes del principio del tiempo, Dios tuvo establemente en sí la obra que iba a hacer. Así el hombre, que encierra en sí las maravillas de Dios, le conoce con los ojos de la fe y le abraza con el beso del conocimiento. Y aunque no puede verlo con los ojos del cuerpo, le sigue en sus obras,
El ángel elige estas obras y las ofrece a Dios, llevándole el perfume que emana de la buena voluntad, mientras las obras innobles, aquellas que en vez de mirar a Dios, miran en la dirección opuesta, se las presenta como a un juez justo. Que los fieles acojan estas palabras con corazón devoto, porque han sido dictadas por el bien de los creyentes, por el que es principio y fin.